Hoy vamos a leer una historia nueva de alguien que fue llamado a servir. Lucas 5, 1 al 11. Una historia muy conocida por todos, el llamado y el protagonismo aquí de un hombre que ha sido central en la historia del cristianismo. Y quiero invitarles a que, como ya lo hemos leído tantas veces, simplemente esta vez lo leamos llamando la atención a algunas palabras clave que nos arrojan luz sobre la comprensión y sobre el mensaje que Dios nos quiere entregar a través de este relato, esta experiencia de Pedro. Vamos a empezar entonces el texto por pedacitos. Vamos a destacar algunas cosas de estos pedacitos. Dice que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice que el gentío se agolpaba sobre ¿quién? Sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacía Jesús? ¿Predicaba qué? La palabra de Dios. Siendo el Hijo de Dios, no vino como con un mensaje nuevo o con sencillamente una religión o una doctrina nueva, sino que él enseñaba la palabra de Dios. La gente conocía que era palabra de Dios. Y como siempre, desde cuando empezó su ministerio, él siempre decía, escrito está. Así que la gente veía esa autoridad y esa seguridad en lo que él enseñaba, y por eso dice que se agolpaba. Es decir, que era un evento multitudinario. La gente le costaba trabajo llegar, seguramente algunos buscaban el mejor puesto, se querían pasar para adelante y se agolpaban. Eso de agolparse quiere decir que era un tumulto. Y entonces dice que vio dos barcas. Lucas es muy específico, a él le gusta ser muy detallista, él da datos que uno a veces dice están para adornar el texto, pero es muy claro en sus detalles. Dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban las redes. En estos primeros dos versículos quiero destacar, llamar la atención especialmente a la gente, es decir, los grupos de personas que habían. ¿Cuántos grupos de personas se mencionan en este texto? En primer lugar, el gentío, dice ahí, el gentío, así me llama. ¿Y cuál es el otro grupo? Los pescadores. ¿Nombres? Tampoco. Los pescadores, porque estaban al lado de la orilla del lago y también al lado de las barcas que habían. Los pescadores, no se sabe quiénes eran unos desconocidos. Dos grupos de personas en las que hace su incursión Jesús. Cada uno de estos grupos estaba haciendo algo específico. El primer grupo, ¿qué hacía? Llegaron ahí con un propósito. No sabemos de qué se ocupaba la gente, era mucha gente. ¿Qué hacían en su rutina? Pero en ese momento su búsqueda era escuchar la palabra de Dios. A eso fueron, iban a lo que iban. Mientras que el otro grupo, ¿qué hacía? Estaban lavando las redes. Ese lavar redes era parte de ¿qué? De su trabajo. Habían trabajado ya esa noche y ya estaban recogiendo sus redes. Ya habían terminado su labor. Así que estaban trabajando. Noten que el propósito y el ejercicio es totalmente diferente. Mientras unos vienen a empezar, vienen con un objetivo, vienen a una fiesta, a escuchar la palabra de Dios. Los otros están terminando, pero de trabajar. O sea que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Ahora, llegamos a los siguientes dos versículos y dice que entrando en una de aquellas barcas, ¿quién? Jesús. La cual era de Simón. Ahora sí aparece un nombre propio. Aparte del protagonista principal, que es Jesús, aparece aquí el primer nombre que se destaca de la multitud y del gentío y de los pescadores. Como llamando la atención, vamos a hablar de este hombre. Este es el hombre aquí principal, protagonista. Simón le rogó
que la apartase de tierra un poco. La barca, ¿no? Que la apartase de tierra un poco. Es decir, como la tenía ya en la playa, la idea era que la entrara un poquito, dice, y sentándose Jesús enseñaba desde la barca a la multitud, al gentío. Así que al pescador o a los pescadores les tocó escuchar también, porque como prestaron la barca, entonces hasta que desocupen la barca no nos podemos ir. Así que aunque la multitud iba a eso, los pescadores también tuvieron que escuchar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En estos dos versículos quiero destacar un jueguito de palabras que quiero que miren determinadamente. El primero, miren lo que dice. Le rogó. ¿Quién le rogó a quién? Jesús a Simón le rogó. La segunda, enseñaba. ¿Quién enseñaba a quién? Jesús a la multitud. ¿Sí? Y la tercera palabrita es dijo. Dijo, aquí sí está clarito a quién, a Simón. ¿Qué tienen en común esas tres palabras? Lo de la palabra. Exactamente, el uso de la palabra. Y eso podemos añadir también la palabra cuando terminó de hablar. Es muy interesante porque tanto aquí en español como en el idioma original en que fue escrito se encuentran 4 verbos diferentes con el mismo en el mismo campo, ¿no? Rogar, enseñar, hablar y decir. Todo de parte de Jesús. Aquí vemos a Jesús utilizando su sistema de comunicación. Pero miremos el movimiento y la diferencia que hay entre cada uno. Primero dice, le rogó. ¿Qué significa rogar? Pedir especialmente. Suplicar. Aquí hay algo interesante. Jesús, el Hijo de Dios, le está haciendo una súplica a un desconocido. Jesús, que tiene un gentío que viene a buscarle, todo el mundo viene a buscarlo a él, y hay allí un pescador desconocido, y Jesús le ruega, le pide, le suplica un préstamo. ¿Qué quiere que le preste? La barca para usarla de púlpito, para poder retirarse un poco porque la gente es demasiada y él quiere predicar desde allí. Y entonces se sienta y viene la siguiente palabra: enseñaba. ¿Qué es eso? Transmitir un conocimiento, dar la palabra a la multitud. Pasa de rogar a enseñar. Y dice que cuando terminó de hablar, pues obviamente ese hablar era la enseñanza, pero usa un verbo diferente que es hablar. Entonces dijo a Simón. ¿Y qué es lo que le dice a Simón? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué clase de expresión es esa? ¿Qué es lo que le está diciendo a Pedro? A diferencia del ruego inicial, ¿esto qué es? ¿Una orden? Seguro, miren el sabor a ver si sabe a orden. Es un imperativo. Sí, gramaticalmente es un imperativo, pero en el contexto de la historia, ¿qué vemos ahí? ¿Perdón? ¿Vamos a qué? Ok, pero ¿qué es lo que le dice? ¿Qué sentido, qué sabor tiene esa echar? ¿Cómo? Exacto. Más que un imperativo es una invitación, un consejo, una exhortación, ¿cierto? No es que le está dando una orden, vaya a ver, ¿cierto? Sino, en otras palabras, como si estuviera agradeciéndole por haberle prestado la barca. Vaya, eche las redes a pescar. Bueno,
Todos sabemos que Pedro había estado pescando toda la noche, así que las redes ya están limpias. Mientras Jesús enseñaba, Pedro seguramente seguía allí limpiando las redes. Y cuando ya terminaba Jesús, cuando ha terminado la enseñanza, quién sabe cuánto duró, le dice, vaya. Por eso encontramos entonces la respuesta. Dice, respondiendo Simón le dijo, ¿qué? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea que obedeció. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las redes se rompían y las barcas se hundían de la cantidad de peces. El famoso milagro que todos conocemos. Pero en esta porción quiero destacar otras palabritas. En primer lugar, esta, miren, respondiendo. O sea, todo lo que haga Pedro aquí es en respuesta. Maestro, en tu palabra. Pero noten esto. En tu palabra, es decir, yo no creo que sirva de nada porque ya estuve toda la noche pescando. En lo que a mí concierne, esto es pérdida de tiempo. Pero lo voy a hacer porque tú lo dices. Recuerden que esto fue después de que Jesús enseñó. Es decir, que Pedro estaba allí escuchando la enseñanza de Jesús, y tal vez por eso, o tal vez porque había escuchado la fama de Jesús, no sabemos. Lo cierto es que Jesús le llama con un término claro: maestro. ¿Cómo ve Jesús a este hombre? Como un maestro. Y como un maestro dice, tu palabra es valiosa. Tu palabra tiene sentido. Yo no le veo posibilidad de pescar más, pero como tú eres el maestro, voy a hacerte caso. Y echó las redes. Y sucedió algo que cambió su vida para siempre. Un milagro, un hecho espectacular. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes eran compañeros de Simón. Continuamos en la respuesta de Pedro. Aquí ya sucedió el milagro. ¿Qué cambio hay en la respuesta de Pedro? Cambió de maestro a Señor. Un cambio clave en la vida de Pedro y en la vida de todo creyente. Una cosa es decir que Jesús es el maestro, como lo es. Porque cuando alguien es un maestro, pues uno dice, enseña bien, o tiene razón, o me convence. Pero cuando alguien le dice Señor, ¿qué significa? Mándame, ordéname, dime qué tengo que hacer con mi vida. Aquí estoy. Esa postrarse implica obediencia. Señor. Pero al lado de esa palabra Señor, él dice: yo soy un hombre pecador. Qué interesante que cuando lo ve como maestro y cuando lo ve que termina su enseñanza, Pedro no se acordaba que era pecador. Lo único que se acordaba era que era pescador. Pero cuando lo ve como Señor, entonces ahí sí se mira. Eso es interesante. Cuando uno ve a Dios como amo, es cuando se compara y se pone en su presencia y se da cuenta de la pequeñez. Pero aparte de eso, dice que se asustó. Cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el temor se había apoderado. Pedro era judío. Y los judíos tenían algo muy claro: que la santidad de Dios era tan grande que cuando cualquier ser humano
por su pecado se acercaba a Dios, caía muerto. La santidad de Dios es tan grande. ¿Y de dónde viene eso? De la imagen de Moisés cuando subió al monte a recibir la ley de Dios, donde Dios dice: nadie puede tocar esta montaña, porque el que toque la montaña cuando yo esté aquí cae muerto. Entonces ellos siempre tenían esa idea de que a Dios no había ni que intentar verlo. Entonces Pedro, como buen judío, apenas reconoce a Dios, a Jesús como Señor, dice: no solamente Señor, es Dios. Y tuvo miedo porque era pecador. Así como cuando Isaías vio a Dios en el templo, él también dice: estoy muerto, dice Isaías. Estoy muerto porque soy hombre de labios impuros y he visto a Dios. Ese mismo miedo se apoderó de Pedro. Soy hombre pecador. Desde los primeros siglos los cristianos utilizaron la figura del pescado como un símbolo del cristianismo. Pero esta historia está muy relacionada con el tema de ser pescadores de hombres. Por eso en esta última porción dice, al terminar el texto: pero Jesús dijo a Simón, ojo, miren lo que le dice Jesús a Simón: no temas, porque el temor se había apoderado de él. Dice: no temas. Después de que ha hecho un milagro por él, le dice: no temas. Desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús llama a Pedro de aquí en adelante a ser pescador de hombres. Le hizo un milagro material. Esos pescados de ese día le fueron una gran provisión y una gran riqueza material en ese día para Pedro. Pero Jesús dice: pero yo tengo un milagro más grande para tu vida que simples peces, que simple bendición material, que una simple provisión laboral, que una simple ayudita física o material para hoy. Yo te tengo algo mucho más grande. Quiero que trabajes para mi empresa, a salvar a la humanidad. ¿Quieres ser parte de mi empresa?, dice Jesús. Y dice que dejándolo todo. ¿Qué significa todo? Todo. Incluyendo los peces que tenían en la barca. Y no solo Pedro, sino todo el grupito de pescadores que había allí le siguieron, por eso está en plural. Y desde allí empezaron un proceso de preparación, donde seguramente no hubo abundancia de peces ni de riquezas, pero estaban al lado de su maestro y de su Señor Jesús. Llamados a servir. A ver quién encuentra primero esta cita. Después de esto, Jesús se manifestó a través de sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Divino, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sigue. Gracias. Muy bien. Otra historia. Yo diría más bien el final de la misma historia. Curioso, porque no está en Lucas. Esto lo relata Juan. Pero es el final de la misma película. Miremos las cosas que había así rápidamente en comparación. Nuevamente junto al mar, es decir, es el mismo escenario. Ya no es Genesaret, es Tiberias, pero es junto al mar. Simón Pedro y otros discípulos, digamos. Aquí hay una pequeña diferencia. Está Pedro también como protagonista principal, o sea, es el primer nombre que se da, es el de Pedro. Sin embargo, los que lo acompañan y a mismo Pedro está siendo incluido dentro de un grupo nuevo que se llaman discípulos. La primera vez eran unos pescadores desconocidos, pero después de 3 años, porque este final de la película sucede más o menos 3 años después, ya eran discípulos, ya llevaban 3 años siguiendo al Maestro y Señor, y ahora eran discípulos. Y estos son los que están en este escenario. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿A quién le dijo eso? A sus compañeros. Resulta que esta escena, este episodio, es después de la muerte de Jesús. Jesús ya había sido crucificado y estos hombres, discípulos, seguidores de Jesús, quedaron con las manos cruzadas. El jefe de la empresa que los llamó, lo mataron. Y entonces Pedro dice: ¿y ahora qué hago? Pues será volver donde trabajaba antes. Me voy a pescar, les dice. Yo los imagino con la cabeza un poco así como agachada. Me voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros hombres? Pues vamos todos a pescar, ¿qué más hacemos, no? Y se fueron a pescar. Entraron en una barca otra vez es el escenario, es el mismo púlpito, es como si Dios estuviera decorando el momento con los mismos elementos que había en la primera vez que llamó a Pedro. Aquella noche no pescaron nada. Noten cómo se repite la historia. No habían pescado nada esa noche y se presentó Jesús en la playa como la primera vez. Pero ellos estaban adentro del mar, no estaban en la orilla. ¿Y qué dice Jesús? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Claro, yo me imagino un poquito en voz alta porque la barca estaba adentro del mar. Así que estaba gritando un poco: ¡hijitos! ¿Tienen algo de comer? ¿Eso qué es? Una súplica. ¿Se acuerdan que la vez pasada empezó con un ruego? Pues aquí también comienza con un ruego, es decir, Jesús pide. ¿Y qué le respondieron? No. Entonces Jesús, ¿qué dice? Echar la red. Yo creo que todo eso debió removerles un poquito la memoria. Echar la red. Y no habían pescado nada en toda la noche. Se repite la misma historia. Y dice que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús les hace otra vez el milagro material. El discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan.
que es el autor del Evangelio y por eso no pone su nombre, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, que era el protagonista de la historia: ¡es el Señor! Y vuelve el nombre clave: el Señor. Solo que esta vez está resucitado. O sea que es más sorprendente. ¡Es el Señor! Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Es decir, él no quiso esperar hasta que la barca llegara allá, además porque estaba cargada de peces, sino que él dijo: yo llego más rápido nadando. Y llegó hasta la orilla nadando. Y entonces, una vez frente al Señor, tal vez la primera vez que lo veía desde la noche aquella que lo negó 3 veces, Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero más que te amo dice: te quiero. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y le preguntó 3 veces, porque como Pedro le respondía era: te quiero. Entonces él decía, le volvía a preguntar, y cada vez que Pedro le respondía le decía: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero con estas respuestas de Jesús parece que el escenario cambia. Como ustedes pueden ver en todo ese listado que llevamos, todo es el mismo escenario de la primera vez. Aquí, ¿qué cambió? En los animales, ¿cierto? Estábamos en un escenario de pescados y ahora nos metimos en un escenario de ovejas. Algo raro pasó aquí, pero el escenario cambió. Cuando todo era similar, Jesús sale con una expresión que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando de pescados. ¿Por qué? Porque ya han pasado 3 años en el que ellos han visto a Jesús pastoreando y diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese Jesús que les dijo: también tengo otro rebaño, el cual quiero que esté con este rebaño, y voy a hacer de los dos un solo rebaño, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús había enseñado lo que era pastorear. Dio su vida en la cruz por esas ovejas. Y ahora está llamando nuevamente a Pedro. Pero ya no le dice: te haré pescador de hombres, sino quiero que pastorees, ¿qué? ¿Tus ovejas? Jesús dice: mis ovejas. Es a mi empresa a la que te estoy llamando. Pero para invitarle a eso, primero le hice una pregunta clave: ¿me amas? ¿Me amas? No es cuestión de aventura, no es cuestión de hobby, no es cuestión de gusto personal o de pasión, es cuestión de amar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. La historia del pescado, de los pescados, se cambia por una historia de ovejas. Ovejas descarriadas que están buscando un camino. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el que dijo eso también dijo: sígueme. También dijo: pastorea mis ovejas. También dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero también te dicen esta mañana: ¿me amas? La respuesta es cuestión de amor. ¿Cuál será tu respuesta? Sí. Cierra tus ojos, por favor. Escucha al Señor decir: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En esta mañana no dice Pedro, no dice Simón, dice tu nombre. Y te pregunta: ¿me amas? Y la respuesta es individual.